Leonel. Me parece que Leonel está muteado, Eleni. ¿Lo ves? Activar audio, ahora sí. Ahí está, ahora Bueno, sí. bienvenidos todos, les damos la bienvenida a este espacio de la Comisión de Cultura. Va a ser un cine debate a partir de la miniserie Adolescencia y lo hemos titulado ¿Quién mató a Katie? Y lo va a presentar y a comentar y a abrir el debate Rubén Mario Di Marco. A quien vamos a presentar, aunque ya seguramente todos lo conocen, porque es nuestro invitado habitual para el cine debate. Así que, bueno, bienvenido Rubén. Rubén Mario Di Marco, miembro activo de la APPG, miembro fundador de la Fundación CISAM, autor del libro Variante de la cura en los dispositivos psicoanalíticos en 2 volúmenes y otros trabajos, y perteneciente al taller de cine de José Martínez Suárez, entre muchas otras cosas. Pero te damos la palabra ya, Rubén, y escuchamos. Bueno, muchas gracias Mirta, Leonel y a toda la Comisión de Cultura y a la Comisión Directiva de la PPG que todos los años tiene el coraje de invitarme de vuelta para estos espacios. Para el encuentro de hoy, eh, en principio quiero destacar lo siguiente. La serie tiene un título, yo diría, muy austero, realmente, ¿no es cierto? Nada cinematográfico, uno podría decir, casi apela al ensayo, ¿no? A la cuestión ahí de adolescencia. Y al mismo tiempo yo me sentí convocado a proponer un título muy cinematográfico, si se quiere, en principio por la cuestión enigmática, pero que, a mi entender, tiene que ver con la cuestión crucial, esencial que esta serie propone. Es decir, sí, trabajar un enigma desde dos perspectivas. Uno, el principio en sí acerca de un crimen, y otro, y fundamentalmente entiendo yo, a partir de lo que podría decir la multicausalidad de las situaciones humanas en general, y en particular cuando se trata de un crimen, con más razón todavía, digo. Y en este caso entiendo que la pregunta instala, es un desafío en todo caso, a este rastreo que podemos hacer juntos hoy acerca de esta multicausalidad para llevar a ese pasaje al acto, como lo nombramos nosotros psicoanalistas, en la precipitación del chico Yami, ¿no? Digo esto porque una de las cuestiones que yo quería compartir con ustedes es el impacto emocional de una situación existencial que hace a lo vincular desde la perspectiva de instalar un crimen. Cuando hoy estamos desbordados, diría yo, de crímenes de todo tipo, en forma incesante, además de lo incesante de la realidad, lo incesante de la transmisión de los medios, sea a través de las guerras y las imágenes ahí de las muertes de niños pobres, por ejemplo, que hace a la problemática de esta serie, y desde ya los crímenes permanentes, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión que me parece que instala este director con sus guionistas, a mi entender o a mi lectura, mi compromiso con este material es precisamente
la posibilidad de sumergirnos, propongo, en un crimen. Y la pregunta acerca del castigo. Obvio que, en lugar común, ahí nos acompaña Dostoyevsky, ¿no es cierto? Con ese trabajo magistral de hojas y hojas y hojas, escenas, 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 para sumergirnos en un simple crimen y sumergirnos a su vez en la complejidad de los efectos de la culpa, cuando es posible asumirla. Porque esta es otra propuesta ética de esta serie, que es poder reinstalar eh, la trama compleja para llegar a esa precipitación de las múltiples cuchilladas y los efectos, como se irradian, ¿cierto? En principio, en el padre, la madre, la hermana, los amigos, los compañeros. Uno imagina, tiene que imaginar en el fuera de campo, obviamente la familia de Katie, ¿no? Entonces, digo que hoy, donde hay tanta, yo diría, bueno, tomando lo que trabajamos en el encuentro anterior, la banalidad del mal, en sus diferentes lecturas. Esto es de Hannah Arendt, pero hay distintas lecturas o interpretaciones y demás de lo que puede ser crímenes sin empatía, ¿sí? Eh, de modo tal que eh, lo que yo quiero destacar es que la propuesta que yo veo, que yo leo, digamos, en esta serie, es precisamente que la utilización del plano secuencia es un instrumento, una herramienta propia del lenguaje del lenguaje cinematográfico, que ustedes saben que viene de larguísima data, incluso del cine mudo, la película Amanecer, de un realizador alemán, Murnau, ya ahí había un primer plano secuencia. Pero después, a través de la historia del cine, los directores se vieron convocados a esta herramienta, digo, esta posibilidad técnica, ¿no? Eh, digamos, de una configuración de transmisión de lo real, ¿no? Y por supuesto en su enudamiento imaginario simbólico desde una perspectiva única. Es decir, ustedes saben que hay un gran realizador ruso que se llama Andrei Tarkovsky, que es uno de los que ha trabajado muchísimo, incluso digamos, en su obra y conceptualmente. Él tiene una obra que yo ya he mencionado en otras reuniones que se llama Esculpir en el tiempo, que da cuenta, digamos, de cómo el plano secuencia posibilita precisamente trabajar el tiempo, la memoria, la posibilidad de la experiencia inmersiva del espectador, de lo espontáneo, digamos, de aquello que implica una inexorable identificación, digamos, con los personajes y los entornos, porque justamente el plano secuencia, sea cuando se detiene o cuando en forma vertiginosa el espectador está todo el tiempo, digamos, interpelado en relación al espacio, tiempo y espacio, ¿sí? En esta serie, por ejemplo, yo voy a sacar algunos momentos, cada uno aportará los suyos, que son tantos verdaderamente, pero por ejemplo, el comienzo, ¿no es cierto? Cuando desde el auto, donde están allí el detective y el auxiliar, ¿no es cierto?, preparándose para el allanamiento, la posibilidad de captar el llamado del hijo, Adam, ¿no? El hijo,
en su dificultad esa mañana para ir al colegio, pone ahí con dos trazos y esa conversación, ese hombre, una de las dimensiones que se va a ir complejizando en el transcurso, digamos, ¿no? Es decir, ya hay un adolescente en conflicto. Entonces ahí tenemos a un padre, a un hijo, en en un conflicto, digamos, donde el hijo, hay una demanda del hijo, una palabra del hijo para que el padre lo acompañe, en principio, en esa decisión. Ahí esta escena digamos, contrasta, yo creo, se complejiza enormemente con la violencia que instala el allanamiento. No sé qué impresión les da, después comentaremos, pero yo creo que ahí hay una puesta en escena que remite a las dimensiones de la represión, digamos, ¿no es cierto? Es decir, lo que tiene que ver con la dimensión de la justicia, de la policía, digamos, en una construcción de algo absolutamente extremo, tratándose de una criatura en una casa con su familia, ¿no es cierto? Es decir, es tremendo. Y además impacta mucho porque al tiempo después, cuando hay un tiempo de cantación, varios de estos personajes violentos pueden tener momentos reflexivos, momentos de palabras que contribuyen a cierto acompañamiento, digamos, de la problemática del chico y de su padre. Sin embargo, como introducción, eh, entiendo que transmite esa dimensión. Otro momento que yo quiero compartir es cuando la amiga Jade, creo que se llama, este, la, la muchachita negra, ¿no es cierto? Este, tiene esa reacción tan, de tanta desesperación, de tanta violencia y demás, porque yo creo que es precisamente ella pone en escena en todo, es decir, cómo está construido eso, la dimensión precisamente grupal, comunitaria del crimen. Yo creo que ella está realmente, incluso en algún momento parece como que abriera la posibilidad de que hubiese sido otro el que hubiese hecho el crimen, pero está bien, digo, en verdad no lo hizo solo este chico el crimen. A mi entender ya voy avanzando un poco en mi planteo. Vuelvo otra escena que yo destaco. Perdón que entre mis papeles acá tengo que encontrar, aquí lo encontré, si no me... Eh, perdón, y yo, digamos, en la escena inicial, quiero destacar, por supuesto, nuestra inmersión, digo esa palabra, en el cuarto del chico, y instala allí en mí la pregunta del cuarto propio. Esta nominación, todos saben que remite a Virginia Woolf, cuando ella nombra así la posibilidad de que en una interioridad advenga lo creativo, ¿no? Y por supuesto con la impronta, en el caso de ella, del feminismo, ¿no? La posibilidad de instalar ahí un lugar de creatividad y de afirmación. Digo esto porque voy a comentar acerca del cuarto propio, pero quiero señalar que la puesta en escena, entonces, mete a un padre con esa dimensión que mencionaba yo anteriormente, en relación al conflicto con su hijo que lo demanda, pone un allanamiento brutal y nos pone desde el comienzo en el cuarto y la situación del chico. Eh, Decía que otra escena, de tantas para ir como recortando, a mi entender es precisamente la bifurcación
que permite el plano secuencia, mil y una bifurcación, ¿no? Y lo rizomático, decía, yo quería jugar con esa expresión de Deleuze, ¿no? Es decir, el plano secuencia en este caso está usado de una manera magistral, a mi entender, para tramitar cuestiones conflictivas, digamos, ese real que se mete por aquí, por allá, de una manera de una altísima complejidad. El momento, ¿no es cierto?, en que el detective, digamos, hace su bifurcación de su tarea, el compromiso con la tarea, para invitarlo al hijo a comer. Después del impacto, ¿no es cierto?, que ha recibido de la enseñanza que el hijo le ha hecho acerca de los problemas actuales de los adolescentes. Me parece que ahí hay en ese momento donde el chico lo llama para contarle el tema de los emojis y todo lo que produce la manosfera, digamos, todo el ciberespacio ahí, ¿no es cierto? Esa transmisión, ¿no?, que se va desplegando del 80-20, digamos, ¿no? El incels, toda esa dimensión. Bueno, en un momento también la escena esa del chico llamando al padre, ahí vemos como los adolescentes hoy nos enseñan, para bien y para mal, digo, en el sentido de que a veces quedamos muy arrasados, ¿no es cierto?, con su avance, y otras veces cuando podemos escuchar, quedamos incluidos, y en ese sentido entiendo que el detective allí puede escuchar a su hijo. Y me parece que esa escena, de vuelta, desde el punto de vista de lo que el plano secuencia posibilita, en vez de ir para un lado, va para el otro. Ahora, ¿qué otro? Va para el lado del, digamos, del encuentro de un padre con un hijo, la posibilidad de hablar allí, ¿no? Otra escena que yo quería destacar también es el momento de la cámara de seguridad. Cine dentro del cine, uno podría decir, ¿no? La posibilidad de que ahí, digamos, esta dimensión de lo virtual y de toda la complejidad de las imágenes y de las cámaras, en este caso, presenta ahí digamos, la tragedia, digamos, y el padre que le ha dicho al hijo, yo creo en vos, pues soy tu padre, ¿no es cierto? Cuando Jenny dice, yo no fui. Y yo creo que él sentía que no había sido, ¿no? Realmente. Y le pregunta, ¿me crees? ¿No? O cuando el padre vuelve a decir, bueno, por única vez te lo voy a preguntar, ¿no? No, yo no fui, ¿no? Es decir, entonces ahí me parece que la alternancia, digamos que el trabajo del plano secuencia entre lo vertiginoso, el momento donde está, por ejemplo, cuando corre al chico, digamos, o en los espacios, ¿no? Mete en una dimensión que uno podría decir o bien laberíntica, o bien quizá, lo leí en un lado, me parece interesante, por eso lo aporto, casi como los videojuegos, que tiene esa perspectiva, pero hay un lado que parece interesante, ¿no? Hay una perspectiva ahí como de videojuegos, ¿no? Esa formación, digámoslo así, que los adolescentes tienen en los videojuegos, donde la realidad de matar al otro tantas veces se le vuelve tan real, finalmente, ¿no? Digamos, tan convocante, ¿no es cierto? Mandatos a. Ahí está toda la temática, ¿no es cierto? Digamos que instala el ciberespacio en términos de los mandatos son mandatos de goce, decimos psicoanalistas, en sentido de algo que se precipita, y lógicamente de aquello que no puede pararse desde la desesperación y desde la angustia. Este chico, ¿no es cierto?, cuando procura, digamos, tener un gesto, digamos, de cierto acompañamiento hacia Katia con el tema de esas fotos de los desnudos, ¿no es cierto?, tan reiterados hoy, digamos, la exposición, la pérdida de privacidad, digamos, se le vuelve al revés, ¿no es cierto? La chica estaba más metida en el tema del incel, es decir, y entonces genera ahí un gesto de rechazo, ¿no es cierto? Ahí no hay empatía. Esto trabaja también mucho Berardi, ¿no es cierto?, cuando diferencia, vieron ese momento, digamos, de la empatía, la comprensión por empatía, digamos, en donde hay una conjunción, dice él, de los cuerpos, o por el contrario, cuando hay una comprensión, creo que usar la misma palabra, pero, digamos, de no empatía,
y es algo más del orden de lo conectivo. Es una conexión ahí de los cuerpos que no, precisamente no amorosos, sino de rechazo, de desencuentro, que lo convoca a él, entonces sí, bueno, a la cuchillada. Miren, acerca de la cuchillada y para los cinéfilos quiero aportar, porque hace poco pude volver a ver Rocco y sus hermanos, la película Visconti. Ustedes saben que ahí hay una situación de tremenda impotencia de uno de los hermanos, Simone, que, que con una rivalidad infernal con Rocco, su hermano. Hay una escena brutal de asesinato que es con cuchilladas también, pero lo que estaba destacado por los críticos era que Visconti, que era un exquisito, un ser, una sensibilidad impresionante, para esa situación necesitó creo que de 12 cuchilladas. Ahí el personaje mata a su amante, una prostituta, Annie Girardot, increíble, pero con 12 cuchilladas. Digo porque en este caso se destacan, creo que 7, ¿no? Se destacan la cantidad de cuchilladas, ¿no? Entonces, ¿qué traigo con esto? Traigo la desesperación, traigo el acting, traigo la potencia a través del cuchillo, traigo, digamos, la experiencia de aquello que no puede tramitarse desde el psicoanálisis en dos dimensiones. No puede tramitarse con lo que sería una buena articulación entre dimensiones de imaginario, simbólicas, reales, anudadas, ¿no? Donde articuladas, anudadas, que posibilite que algo no se precipite de tal forma. Esta es una lectura posible. Y la otra tiene que ver con la cuestión precisamente de los modos de goce desesperados, unívocos, insaciables, digamos, por lo tanto trastornados, frustrados, complicados, en esta propuesta de los 80-20, por ejemplo, es desesperante, es terrible esa instalación de célibe involuntario, digámoslo así, ¿no? El, mm, la sigla indica, digamos, ¿no? Entonces, ahí ese goce no está de vuelta anudado con el deseo y el amor, ¿sí? Creo que esta serie, digamos, tramita que ahí hay una dimensión en esta problemática de vértigos y de precipitaciones que han impedido lo que la puesta en escena muestra muy elocuentemente, que es la posibilidad de los tiempos. Porque así como está lo vertiginoso, cabe destacar cuántos momentos eh, quietos, digámoslo así, de decantación, de pausa, pausa, pausa para respirar, para angustiarse, para hacer una pregunta, digamos, ¿qué es el hombre? Le dice la psicóloga, ¿cómo es eso de ser hombre, no? Y que, digamos, transmite allí, digamos, lo que no fue en la mayoría de las situaciones. No hubo un detenerse para alguna decantación, alguna reflexión posible, ¿no? Digamos, la puesta en escena en este sentido, digamos, sabiéndolo, ¿no? Creo que sí, que los autores obviamente se deben haber enriquecido mucho con el modo de trabajo de Tarkovsky. Digamos, Tarkovsky justamente trabaja los tiempos de una manera magistral. Ustedes saben que él discutía mucho con Einstein, el ruso, el acorazado Potenkin, Conspiración de los Boyardos y otras, porque Einstein, que tiene toda una teoría de montaje muy respetada y muy valorada, que es el corte. El corte, y digamos, y combinar un plano con otro para producir un efecto, en el caso de él, con fuerte potencia ideológica, política, pero en general, así de emociones y demás. Y Tarkovsky discute mucho con él, pero no es discusión filosófica, entiendo yo, poética, y para nosotros realmente, para lo que es la perspectiva de la subjetividad y en el lazo con el otro, crucial, que es la posibilidad de tener una amplitud en el plano, secuencia, y una temporalidad allí, digamos, ¿no es cierto? Como para que las situaciones el espectador pueda ir decantando, captando lo real, insisto yo, que no cesa de no escribirse
¿no? Esa dimensión, ¿no es cierto? Y entonces la escritura que propone el lenguaje cinematográfico a través del corte de montaje y genera muchas veces un sentido, ¡pum!, directo. En este caso, y yo creo que aquí en la película, bueno, mi lapsus vale, porque yo creo que esta es una serie con una propuesta realmente cinematográfica. Yo veo muy pocas series, confieso, muy pocas. Sin embargo, esta la vi con un deseo y una cinefilia y que espero estar transmitiéndola, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, con que el modo de trabajo, que además es un trabajo en este caso del guionista, que es el personaje del padre, ustedes saben, con un director. Y ellos habían trabajado juntos en una que se llama El Chef y que ya habían explorado mucho el plano secuencia. Aquí está, yo creo que en función del dolor, está en función de plantear la sobredeterminación del acto, digamos, porque el segundo, el segundo tramo, digamos, en la escuela, también allí muestra una dimensión institucional de caos, de desborde. Los profesores están realmente, es decir, hay toda una dimensión, digamos, donde lo que venía siendo el segundo hogar, digamos, como transmisión y formación, junto con la familia, y entiendo que la peli muestra, ¿no es cierto?, verdaderamente, sin que sea maniqueo para nada, yo creo que no, toda una situación de mucho desborde realmente, eh, como entiendo yo que lo dije también la institución, digamos, judicial, policial, digámoslo así, ¿no? Eh, la familia, precisamente, yo creo que al sumergirnos en las preguntas acerca de la culpa que los padres de este chico se plantean, parece que son, digamos, muy, muy interpelantes. Ustedes recuerdan que lo que está ahí en juego es este orden, ¿no es cierto? Es decir, lo siento, hijo, ¿no? Debería haber hecho mucho más, le dice a Rosito, ¿sí? Ahí, ¿no es cierto?, el trabajo del tiempo de estos autores nos meten en la perspectiva del tiempo irreversible de Prigogine, un tiempo irreversible allí. La flecha del tiempo, dice ¿no es cierto? Es decir, ahí vemos en ese momento el reloj despertador, vemos el velador, vemos la camita, vemos el osito, ¿no? Y este chico ya le espera en la cárcel. Incluso leí por ahí que en principio se instala cadena perpetua. Después, obviamente, hay todo tipo de atenuantes, digamos, ¿no? Pero es muy fuerte porque el autor, en un momento dado, uno de los autores, digamos, cuando el chico dice lo que dice, bueno, ahora, lástima si lo encuentro porque dice, es una frase muy, muy elocuente también del autor. Ah, acá lo tengo, mira qué suerte. Dice, cuando el chico le manda ese día, ya le había mandado el dibujo. También ahí, ¿no es cierto? El padre quería enseñarle box, pobrecito, para que sea varón. Y él quería dibujar, ¿no? Y bueno, y le hace ese dibujo al padre. El padre hace la broma que no puede comprar ni una pinta. Dice, divino, ese momento tiernísimo, amoroso. Y ahí el autor, que se llama Jack Torne, dice también, dice, ahora sabe lo que ha hecho y lo que le espera. Cuando el chico le dice lo que dice, que cambia de declaración, ¿no? Es impresionante ahí porque dos cosas, ¿no? El- Cuando él corta, porque tiene que, digamos, cortar la comunicación, el gracias del padre viene después. Así que el chico no lo escucha, gracias. Y es impresionante el plano secuencia, mágico, yo creo ahí, que justo cuando llegan a la casa, ¿eh? Se decanta esta situación, se decanta esto que el chico ha asumido, justo cuando llegan a la casa. Ustedes se acuerdan que el chico estando en la comisaría, una de las cosas que dice, le dice al padre, no hice nada, vamos a casa, le dice cuando llega, vamos a casa, no hice nada. ¿Me querés? Y él dice, creo
que te creo. Soy tu padre. No, digo, de vuelta, volvemos al comienzo. Eso, digamos, digamos, la posibilidad de empezar por el cuarto de chico, volver a ese cuarto, después de la experiencia trágica que hemos vivido. Yo creo que es una apuesta ahí, a mi entender, de lo que el lenguaje cinematográfico posibilita. Voy a concluir ahora esto para que podamos intercambiar, que hay tantos ahí. Seguro van a poder decirnos muchas cosas muy lindas, un poemita cortito, que es una canción, en verdad, del entrañable Jorge Drexler, que dice, "Oh algoritmo", se llama la canción. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? En canción está Jorge Drexler, ¿eh? Yo no lo conocía. Dime qué debo cantar, oh algoritmo. Sé que lo sabes mucho. Sé que lo sabes mejor, incluso que yo. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Pobrecito este chico, ¿eh? Cuando el incel ahí, cuando los emojis y demás dijeron eso que, ¿no? En un momento dado, el hijo le dice al padre, es del orden de la Matrix aquí, hay una verdad revelada, ¿eh? La verdad revelada tenía que acuchillarla a la criatura, ¿eh? Sin embargo, digo, esa cuchillada viene de múltiples lugares, eso quiero transmitir hoy con el título que propuse y espero que, bueno, haya podido decir algo al respecto. Gracias. Pasemos a conversar. Bueno, gracias, Rubén. Sí, Buenísimo, Rubén. Mm. sí. Dale, Leonel, dale. No, no, digo muy interesante para seguir intercambiando. Así que levante la mano el que quiera hablar y vamos Sí, compartiendo. sí, les vamos a pedir a Melanie que permita que puedan activar, perdón, los micrófonos, pero bueno, Nélida, la primera mano levantada. Dale. Ay, Rubén, siempre tan exquisito, la verdad que sos un exquisito, ¿qué querés que te diga? Gracias. Este, agradecer esta transmisión, ¿no? De algo tan impactante como ha sido esta serie. Yo tampoco soy de ver muchas series, pero la verdad que esta sí que la he visto. Me pareció una joya y sobre todo porque toca de cerca mucho de lo que vemos en nuestras prácticas, ¿no? A adolescentes atrapados en los algoritmos, atrapados en la violencia transmitida por las redes, la segregación, los padres, a muchos padres desorientados, ¿no? Sin saber dónde, cómo acercarse, de qué manera, ¿no? Esa frase que dicen los padres del protagonista cuando dicen, nosotros estaba siempre encerrado en su habitación y entonces nos sentíamos seguros, de que entonces ahí nada le iba a pasar, ¿no? Que me pareció impactante y muy interesante, porque esto sí que lo escuchamos permanentemente, ¿no? Si están en casa, están seguros, ¿no? Y precisamente allí parece que no hay algo de la seguridad, sino todo lo contrario, ¿no? Sino parece que hay algo más de la soledad, ¿no? Que de la seguridad. Pero bueno, es algo que se crea como una ilusión. Quería por ahí aportar un texto, ¿no? Que me parece interesante, que por ahí yo lo había citado en la presentación de miembro titular en el trabajo, que es ¿A quién mata al asesino?, que es un libro de psicoanálisis y criminología, que es muy interesante, escrito por dos psicoanalistas, Silvia Tendlers y, bueno, y Carlos García, un segundo nombre, Carlos, que es muy interesante porque trabajan sobre la base de la distribución, digamos así, de la culpabilidad, de la responsabilidad y de la inocencia, ¿no? Que me parecen puntos así claves para pensar estas cuestiones,
Y la pregunta me parece muy interesante, por eso me resonó muchísimo con esta pregunta que vos le pusiste como título cinematográfico, ¿no? A la presentación, realmente a quién mata el asesino, ¿no? Que también trabajan sobre distintas situaciones, no solamente, no en especial lo que tenga que ver con la serie, digamos, ¿no? Sino muy amplio el tema en ese libro. Y bueno, nada, quería aportarlo y agradecerte siempre esa sutileza y esa profundidad para analizar los distintos temas en los que venís. Así que eso del coraje que dijiste, de invitarte, la verdad que más que el coraje es un privilegio. Gracias, Muchas gracias. querida, gracias. Vos traes lo del cuarto propio que yo le había mencionado y tal cual. Yo creo que es, no podría decir que es una terminología anfibológica, digamos, porque ¿qué es lo propio? ¿Cuándo se configura como propio? Cuando en verdad hoy es tramitado fundamentalmente a través del ciberespacio, digamos, ¿no? Entonces ahí los padres que no irrumpen, que no entran, que quedan afuera, digamos, bueno, toda una perspectiva, ¿no? De cómo intervenir, cómo entrar, de qué manera, ¿no? Ahora hay un dispositivo, parece que, me he enterado, hay dispositivos que los padres pueden poner a los celulares o a la computadora, digamos, para poder monitorearlos y controlarlos. Yo creo que, de vuelta, no es del orden del control, ¿no es cierto?, sino del orden de Ujú. una intervención que pueda decantar en invención de lazo, digo, a ver, en la privacidad, ¿no? Igualmente, ¿cómo compartir? Que me parece que algo de eso se produce en la relación del chico con el padre, el chico negro con su padre, digamos, ¿no? Me parece que ahí Sí, hay despunto en la posibilidad. Perdón. sí. Eh, Marta estaba levantando la Estaba mano. la Marta. manito de Marta Axel, sí. A ser Luis Vera. Marta y Hola, Luis. ¡Ja! hola Rubén, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias. Me sumo a los agradecimientos. Yo quiero comentarte, Rubén, y a los demás, que encuentro una especie. Primero voy a decir algo. Voy a volver a ver la película, que seguramente no va a ser la misma película después de todo esto. Esto es con toda seguridad, porque bueno, aprender a ver, aprender a escuchar es un mérito siempre in progress, como se dice ahora. Pero quiero decir lo siguiente, en nuestro medio suele haber una especie de, quizás con exceso lo digo, inflación de la palabra, ¿no? Como una especie de hiperbólico valor asignado a la palabra. El mérito de estas presentaciones tiene no solo enriquecernos en un ver que seguramente se nos pasa a los que no estamos preparados, sino en mostrarnos, valor agregado enorme, que no es solo la palabra que tanto se menciona, porque la palabra, no, lo que hace Rubén es enseñarnos lo que es la semiología del cine. No es un relato, en esta película pasa tal cosa. Si él nos enseña a ver el velador, el reloj, un cuarto antes y un cuarto que ya no va a ser, después, etcétera, esto no es palabra, esto es imagen, con lo cual reducir a veces la imagen, porque la palabra es lo que vale, creo yo que en algunos sectores de nuestra tribu es un error. Gracias, Bien. Rubén, nada más. Bien, bien, bien. Muy bien. Dos cositas rapiditas. Uno es el- el- esta película, está bueno, confieso la vi completa, digo, porque em, tiene esa estructura, yo creo, realmente cinematográfica. Y después, claro, yo quizá, Luis, no, esta cuestión de la palabra, yo creo que me parece, ¿no? Que tendría que ver con la posibilidad de tomar la escena desde la perspectiva de lo real, lo simbólico, lo imaginario, anudado, ¿no? Es decir, que ahí se configura algo que siempre implica desanudarlo, ¿no? Implica volver a encontrarse con un real inefable, un real que tiene que ser, ¿no? No, escribirse por primera vez de pronto, ¿no? Me parece que eso es lo que
el cine, el arte, digamos, propone como imagen, ¿no? Es una imagen compleja en ese sentido, donde lo real, digamos, está anudado con lo imaginario y lo simbólico. Entonces la palabra también tiene su efecto en ese gracias, ¿no? Justo cuando el chico ha cortado, por ejemplo, ¿no? Me parece impactante ahí. Bueno, gracias, gracias. Silvia Bolster. El micrófono, por favor. Mm. Tu Estás micrófono, muteada, Silvia. estás muteada, Silvia. Sí, ahí, Muteada. ahí está. Sí, también muy agradecida, Rubén, por tu presentación. Y estaba justo recordando algo de Wittgenstein, el filósofo, Claro. difícil de pronunciar, que justamente tomando lo que decía Luis, que lo que no puede ser dicho debe mostrarse, dice él. No puede ser descrito. Entonces, habla del lenguaje como imagen del mundo y como una imagen pictórica, ¿no? Creo que esto que logra el cine tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? De crear este lenguaje como imagen del mundo. También dice que el lenguaje está ligado a la vida, es una actividad. Y eso me parecía un poco tomando esto de que eh, la, lo que trae esta película, o por lo menos lo que me transmitís, Rubén, es este instante en que está el chico encerrado en la casa y a los padres, creo que es así la escena, dicen que qué suerte, está encerrado, está seguro. ¿Qué dice? ¿Qué mundo pinta? ¿Qué imagen? Pero qué vida detenida allí está mostrando, se muestra en eso tan simple, ¿no? Porque para mí es un chico que está abandonado, que está desamparado allí, que está un poco como, bueno, que se queda encerrado precisamente y pulsado por ese papá o esa mamá para desplegar capacidad amorosa y lúdica. ¿Sí? Entonces, me parece que ese es un instante en donde se muestra algo crucial de la relación y del vínculo, porque la pregunta fuerte que vos hacés es ¿de dónde vienen esas puñaladas, esas cuchilladas? ¿De dónde? Realmente, ¿de dónde vienen? Esa es una pregunta muy fuerte. ¿Verdad? Aurora. Bueno, sí, gracias por No, no se te escucha. No se escucha bien. No se No, no, escucha. no se escucha, Aurora, se entrecorta mucho. No. No. Ay, no. No se escucha, ¿no? No, no se escucha. No, no, lamentablemente no, Aurora. Por ahí te tenés que trasladar. Dale. Ricardo, mientras. Ricardo. A Ahí ver, está. digamos, me impactó muchísimo esta organización de la serie en 4 módulos. Es como si nos mostraran la misma problemática desde el ángulo de la entrada a la comisaría, desde el ángulo de la relación con la psicóloga, y finalmente, bueno, no me acuerdo de una de ellas, y finalmente
cómo vive la familia esa situación y con ese final tan terrible donde el padre propone mudarse de ciudad y debido a las condiciones actuales de existencia, la hija le dice, ahí también va a cundir lo que nos pasa, ¿no? Quiero decir, ahí le quiero preguntar cómo lo llamamos. No, no es exactamente un plano secuencia, pero yo pienso que hay un giro, va girando la serie tomada de distintos ángulos y va pasando desde un asesinato que hace un chico a un patrón cultural, y ahí es donde Rubén toma el tema de la guerra y las condiciones de existencias actuales que tienden, digamos, a poner en disvalor todo lo que tenga que ver con empatía, ¿no? Y generar una situación donde, digamos, es importante subsumirse en una lógica de guerra, digamos, ¿no? Matar o morir, ¿no? En la escuela, ahora recuerdo la que me falta, el bullying entre los pibes, el bullying de los profesores y con los chicos, ¿no? Donde el asesinato es un efecto este, completamente esperable, ¿no? Y una pregunta que nos hacemos los psicoanalistas persistentemente es cómo incidir, cómo ir más allá de resistir, cómo incidir en algún lugar donde, como dice Rubén, goce, deseo y amor puedan estar anudados, ¿no? Parece que eso es todo un desafío y es muy difícil. Entonces pensaba que, por ejemplo, este dispositivo serie, o para ponerlo en consonancia con otra que todos debemos haber visitado, el Eternauta, ¿no es cierto? Mm. Son, me pregunto, ¿no? Si me da la esperanza de que con las mismas eh, herramientas tecnológicas que pueden alienarnos y meternos peor aún en esta situación de matar o morir, Mm. me parece que tiene esa capacidad si se multiplicara, ¿no? Porque me da como cierta esperanza de que permita hacer pensar, que Mm. permita de alguna manera generar algo, pero a nivel también macro sociológico. ¿Me explico? Me parece que es bueno que existan series como estas. A nivel comercial, ¿no? Porque nosotros estamos muchas veces acostumbrados al cine de autor, al cine para pequeños públicos, digamos, pequeños, grandes públicos, pero no masivos, digamos. Entonces, celebro eso y bueno, agradecerte muchísimo. Eh, Te hago una pequeña crítica porque eh, por ahí te digo, yo tuve, mientras te escuchaba, que ir a Google y recordar que era un plano secuencia. Tal vez sería bueno describirlo, digamos, ¿no? Esta cuestión de que la cámara sigue todo el tiempo presente y no hay un corte, pero bueno, Tal cual, sí, eso te quería decir. perfecto. Claro, claro, Bueno, gracias, muchas gracias, Rubén. gracias. Por ejemplo, el final, el cuarto, ¿no? Cuando estamos instalados, em, digamos, ay, ¿en qué lugar estamos instalados? Bueno, estamos instalados de tal manera que sabemos que no vamos a participar del juicio. Y eso Ujú. lo sabemos por el plano secuencia. Y ya inmerso después de cuatro modos, de cuatro secuencias, digamos, ¿no? Ahí el lenguaje ubica. Y esto es un impacto fuerte en todo caso. ¿Por qué digo esto? Porque si contáramos con el corte y la edición, obviamente, sí, bueno, a lo mejor más adelante vamos a ver la instalación del juicio y vamos a ver el debate y vamos a ver... No, 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 no. Digo, es fuerte esto porque lo que queda fuera de campo, digámoslo así, se enriquece enormemente con lo que estamos viendo allí bueno, justamente en la instalación del pedófilo y toda esa escena tan tremenda, digamos, ¿no es cierto? Es decir, donde
queda ahí flotando una injuria, ¿no es cierto?, que pareciera interesante ahí, ¿no? Porque pareciera plantear una pregunta acerca de qué grado de perversión o de patología podría haber en esta familia, digamos, como para producir semejante crimen. Y me parece que ahí volvemos un poco a la temática que conversábamos en relación a zona de interés, ¿no? Donde allí estaba enfatizado el tema de que no se trata de monstruos sino de, bueno, situaciones humanas, digámoslo así, donde en todo caso la pregunta que entiendo este padre se hace de poder hacer más, yo creo que desde una perspectiva, digamos, de nuestra mirada, ahí lo que me parece que están en juego son las cuestiones que hacen a el acompañamiento de la situación, digamos, ¿no? La posibilidad, esto que hemos trabajado como la hospitalidad y la disponibilidad, o esto que plantea Winnicott cuando dice que el adulto no tiene que abdicar. Recuerdan, es fantástico porque ante las situaciones actuales el adulto parece que está en extinción o está siempre a punto de abdicar de su función. Lo que pasa es que hay que redefinirla en todo caso, replantearla, redefinirla, reinventarla, pero está ahí en juego, creo que en esta serie lo plantea muy fuertemente, ¿no? A ver, Aurora, a ver si se Aurora. escucha. A ver, ahora puede ser. Opa. A ver, Vamos a ver. probemos. Puede ser ahora. No, no. Si me permiten una intimidad, la voy a invitar a Aurora que hable desde Yo te aquí. iba a decir, te iba a decir que la Aurora, invites. vení para acá. Que hable otro mientras tanto, mientras se produce Dale, Paulina. el plano secuencia de Aurora. Viene de allá para acá. No quería decirlo públicamente, pero era lo que Dale, correspondía. dale, dale. Bueno, Vení, agradecerle a Rubén, aunque sea una obviedad, pero- merece, porque nos mete en un universo con eso, con su exquisitez, como dijo Nélida, ¿no? Que da gusto hacer, porque aprendemos, ¿no? Toda esta cosa del montaje, ¿no? Que es esta de cortar y añadir, que en parte, bueno, es lo que hacemos los psicoanalistas con la palabra en la búsqueda de sentidos, ¿no? De nuevos sentidos, ¿no? Y a veces creando cortocircuitos, bueno, toda esa maravilla de la técnica, pero lo que yo quiero decir básicamente es que sí la vi y lo que saco como conclusión y que está bueno que lo podamos divulgar, aunque sabemos que no pensamos de una única manera, es que esto nos toca más allá de buscar las patologías, porque nos puede pasar a cualquiera. Había una película en Estados Unidos que se llamaba Ordinary People, que Sí, también hay, bueno, que es una familia común, acomodada, y que el pibe se tira en la pileta y no se sabe si se suicida o no, y se interpelan, ¿no? Con otros recursos, porque la genialidad acá, digamos, de la cámara quieta por un lado y del montaje por el otro, es una cosa impresionante, ¿no? Y que un pibe pueda actuar así, que tenga esa capacidad interpretativa, bueno, así que me parece que es algo reconfortante e inquietante al mismo tiempo, porque no son monstruos, son personas de carne y hueso, son gente como uno, como dice la película, Ordinary People. Entonces, esta cosa de las puertas cerradas, ¿cuántos pacientes míos cuentan felices que el nene se puso un timbre a los 14 y que no entra nadie en la pieza, que hay que tocarle el timbre? Bueno, puede ser útil, pero como todas las cosas, bueno, agradecer y además lo hermoso de poder compartirlo, ¿no? Que eso ya es un plus. Muchas gracias. Gracias a vos, claro, sí, sí. Bueno, Aurora, dale. Bueno, La tercera es la vencida. sí. Bueno, muchísimas gracias a la Comisión de Cultura y bueno, y a todos los miembros de la PPG, digamos, que vienen sosteniendo este espacio, bueno, y gracias a Rubén también, por supuesto. Gracias.
Bueno, quería comentarles, digamos, que los recursos, estamos conversando sobre los recursos del cine, ¿verdad? Que son espectaculares para lo que tiene que ver, digamos, con la transmisión de tantas situaciones que nos preocupan tanto. Pero también, digamos, en el enredo, digamos, que todos sufrimos con los paradigmas y fundamentalmente eh, cómo nos colocan a los adultos en las funciones parentales, o a los adultos en torno a las escuelas, a los docentes, nos colocan en una situación donde verdaderamente tenemos, como decía Rubén, que aprender del adolescente, pero no aplicando, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿qué posición, ¿no? Me parece que tenemos que reflexionar los analistas que trabajamos tanto con niños, con adolescentes, con padres, poder pensar una posición de interrogación, ¿verdad? Con humildad, pero con firmeza, o sea, autorizándonos en nuestra función, porque en verdad tenemos que hacer una transmisión de valores, de la historia, de lo simbólico, pero con una posición, digamos, de pregunta, de interrogación. Yo creo que eso tenemos que aprenderlo, así como decía Berman que somos analfabetos, porque algo aprendo de cine con Rubén, como decía Berman que somos analfabetos del alma, también ahora somos analfabetos digitales y nuestros jóvenes son nativos digitales. Entonces es fundamental realmente. Otra cuestión respecto del cuarto propio, me parece una maravilla porque que es cuarto propio que ahora se abre al ciberespacio y cómo, digamos, verdaderamente nosotros tenemos que, por un lado, construir la confianza con nuestros hijos que necesitan separarse de nosotros, que necesitan agujerearnos para armar la nueva generación, pero al mismo tiempo necesitan de nuestra transmisión. Entonces, este ciberespacio, donde ya no hay un cuarto propio, nosotros tenemos que de la mano meternos allí, acompañándolos. Y hay dispositivos, está el Family Link, por ejemplo, ¿verdad? Dispositivos para poder, digamos, controlar. Pero ¿qué es el controlar? Bueno, porque el límite lo tenemos que comprender como contención. Y esos límites me parece que lo tenemos que construir con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Buscar esa medida con ellos, hacer alianzas con ellos, alianzas que no sean intrusivas, que produzcan la separación necesaria, pero al mismo tiempo con la dimensión del límite que es cuidado. Y una tercera cosa, y con esto termino. O sea, hay un punto que en la clínica lo vemos muchísimo, que es que esta adicción a la pantalla formula un nuevo cuerpo, un cuerpo pulsional que no puede constituirse como tal, como cuerpo resonador, y entonces los chicos pierden la dimensión de la realidad y fantasía, de la distinción entre la realidad y la fantasía. Cuando este muchachito dice, yo no fui, no miente, hay pérdida de realidad y es una desesperación de él y de los padres. Entonces los chicos viven en una pérdida de realidad. Por eso se agujerean, se hacen tantas cosas en el cuerpo para poder, no por agresividad, sino para poder sentirse. Bueno, eso quería aportar. Muchas gracias, Buenísimo. Aurora. No sé si, Rubén, si querés contestar algo a esto y después leo un par de comentarios en el chat. Rapidito esto, me hizo acordar, ¿no? Que tenía también como apunte ahí, digamos, esta diferencia que establece Freud entre identidad de percepción e identidad de pensamiento. Creo que nos ayuda revisar un Ajá. poco esas cuestiones porque me parece que aquí la posibilidad de tramitar
esta cuestión de identidad de pensamiento en términos simbólicos, en términos de poder dar un ordenamiento a la percepción es crucial, digamos, ¿no? La fantasía, todo lo que tiene que ver con la perspectiva más de lo simbólico, anudado con ese real que puede venir con percepciones que puedan llegar a ser muy intrusivas, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, voy a leer un par de comentarios y preguntas del chat, también como para introducir a la gente que no habla. Una pregunta, ¿por qué en el último episodio cambia su postura y se va a presentar culpable? Se va a declarar, él dijo, se va a declarar culpable. Esa es una. Y otra, inconscientemente, ¿a quién mata el asesino? ¿Qué podrían decir desde su perspectiva? Gracias. Y leo esto como preguntas, ¿sí? Y después, bueno, un comentario. Gracias por facilitar la palabra a Aurora. Excelente aportación. Esperen que se me tapó. Excelentes aportaciones. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Es Cintia Vega. Bueno, no sé, Rubén, si querés decir algo ahora o le damos la palabra a los que están levantando la mano. Entonces eran, rapidito. Era, por qué cambia la postura y se va a declarar culpable? Y si podés decir algo respecto de a quién mata el asesino inconscientemente. Claro, es complejísima desde ya Sí. interesante, muy interesante y hace al meollo de nuestro trabajo. Yo aporto rapidito esto, yo creo que en el caso de él, el chico, me parece que la decantación temporal, digámoslo así, que se va dando, le permite a él. Creo que el trabajo de la psicóloga en algún momento tengo la impresión de que produce una situación transferencial. En el desenlace, por ejemplo, creo que ahí es un desenlace muy dramático que da cuenta de algo vincular que se ha establecido, llamamos transferencial. Me parece que hay una posibilidad de conectarse con esto que él ha hecho, digo, ¿no? Una posibilidad de conectarse. Ahora, ¿quién? No sé, yo creo que ahí por eso, yo un énfasis que pondría es quizá sería a esta posición de lo femenino que estarían como declarando que él es un incel, digámoslo así, ¿no? Un célibe involuntario para siempre sería, ¿no? Cuando hay impotencia, cuando hay imposibilidad que no se transmita, digamos, perdón, impotencia que no se transmita como imposibilidad. Es un tema a trabajar, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo que queda, digamos, que lo precipita a él, ¿no es cierto?, a matarla a ella como si matara a todas las mujeres, ¿no?, que le están diciendo que no, en ese rechazo que yo, digamos, recordaba yo, ¿no es cierto?, cuando ella le dice, bueno, eso es un poco lo que podría decir en este momento. Bueno, Silvia Olazo. Muteada, Silvia. Hay varias, Maros. Ahora sí, como siempre, Rubén, fantástico lo tuyo, cómo nos enriquece lo que ya de por sí grandioso nos brinda el cine, ¿no? El buen cine o las buenas series. Quería decirte, a ver si estás de acuerdo, Lacan habla del muro del lenguaje, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que ese cuarto del adolescente era el muro, implica el muro. No hay posibilidad de transmisión de palabra y de palabra plena, desde luego, ¿no? Entre lo que pasa ahí adentro y la familia, los padres que creen otra cosa, otra realidad. Por eso me vino esta frase del muro del lenguaje de Lacan, no sé si estarás de acuerdo. Por un lado. Después hay un libro que me resultó fantástico de un autor que se llama Patrick Abraham, Casas, cuando el inconsciente habita los lugares. ¿Cuánto del inconsciente hay en esa casa? Enigmático, ¿no? Por un lado.
Y cuanto a, no digo a descifrar, pero sí a interpretar, por lo menos. Otra cosa que me llamó la atención, que recién lo mencionaste, es la posición de la psicóloga, de la terapeuta, en cuanto a lo transferencial, cuando termina una entrevista con el adolescente, que prácticamente entra en llanto, ¿no? La compasión que tocó transferencialmente a esta analista. Bueno, esos son los comentarios que me surgieron. Y por otro lado, una frase que se me apareció en cuanto a la adicción a la tecnología, ¿no? De Halderlin, que dice, allí donde está el peligro está también la salvación. Para que no demonicemos a la tecnología, que si fuera bien utilizada sería realmente una salvación, y es una salvación para el mundo, en algún sentido. Esos comentarios se me ocurrieron. Felicitaciones, Rubén. Me encantó tu Una presentación. sola asociación, gracias, una sola asociación con lo que trajo Silvia en la jerga lacaniana en todo caso, pero aclarando lo siguiente. Lacan cuando cuando trabaja esa cuestión, habla de amuro, amor. Lo traigo así simplemente, ¿no? Creo que pongo ahí el juego el amor de vuelta, ¿no? El lazo posible, digo, en relación a esos muros, y ese mundo propio de vuelta, mundo propio que estamos diciendo por ahí construido más desde el ciber que desde el lazo con lo transgeneracional. Está trabajado el transgeneracional también en la pregunta que le hace la psicóloga. La psicóloga se mete muchísimo. El sanguchito por un lado y la pregunta por el abuelo, el padre, la violencia y el corte que hace al final. Bueno, por ahora esto, sigamos conversando. Bueno, Graciela. Graciela. Quería, bueno, gracias Rubén. Sigo con los agradecimientos por la presentación. Continuar un poco la idea esta de la indiscriminación entre fantasía y realidad, ¿no? En relación a lo tecnológico, también apuntando al hecho concreto de la muerte. No digo el asesinato que implicaría que él sabe que está matando. Me parece que la indiferenciación entre fantasía y realidad hace, yo no sé, que él esté golpeando, esté rechazando, esté matando lo femenino, como decía Rubén antes, de acuerdo, pero como si no hubiera noción de la muerte, concretamente, de que eso. Me imaginaba los jueguitos de los chicos que van matando personas, ¿no? O muñequitos mientras juegan, y bueno, este es otro episodio más. Respecto de la relación familiar, me parecía como que todo lo, no sé, lo amoroso, lo pulsional estaba muy centrado en la pareja, como que la pareja estaba muy también encerrada en sí misma y dejaba un poco de lado a los hijos, no solo por el cuarto, ¿no? El cuarto sería como el símbolo. Es, Sí. Una sola cosita, ¿no? Claro, ese es el momento, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos están en el último episodio, cuando están por el festejo y hay toda una cosa más relajada, digamos, y hay todo un juego erótico entre ellos, incluso en el viaje, él le cuenta el beso de lengua y qué sé yo, y la hermana dice, qué inmaduros que son, qué niños que son, dice, ¿no? Es una sexualidad ahí compleja, digamos, en todo caso, Sí, complicada quizás. Mm. sí. Bueno, acá hay justamente una pregunta de Silvia Dorfman, dice que quería también pensar desde la familia qué lugar ocupa la hermana, a la que se supone que salió todo bien, Mm. como para tomar también el tema de la familia, ¿no? Siguiendo con lo de Graciela.
Estás por ahí arriba y te la pudo haber agarrado. No, se acaba de la cartera. ¿Alguien quiere comentar? Porque aquí hacemos un intercambio, después pienso yo Tranquilamente, también. eso ¿Qué les parece? Perdón, hay un micrófono abierto, Fabiana Paroli. Mm. Perdón. Gracias. Yo creo que la hermana... Están levantando una mano, no sé si la ves, Mirta. Pero A es ver. Graciela que recién habló. No, 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 Hay no una es. mano Es acá. Claudia Zanotto. Claudia Zanotto. Ah, perdón, no, yo no la veo. Ahí es Porque estaba Claudia, ¿sí? levantando la mano de ella, Sí, porque sí. como yo la vi, te lo digo. Perfecto, Perdón, yo Claudia. quiero aclarar que no podía encontrar la manito, por eso lo escribí. Quería hablar porque justamente desde familia, trabajando como trabajamos con las familias, es interesante pensar en qué lugar queda puesta la hermana, qué carga tiene también la hermana de esto me acuerdo de esa escena donde va justamente con los padres en la camioneta, ¿no? A Claro. festejar, y tiene la carga de ser la hija la que quedó sosteniendo o siendo medianamente sostenida por unos padres que no entienden lo que está pasando, pero ¿qué le estará pasando a esta chica también, ¿no? ¿Qué lugar? Ya sabemos que muchas veces en las familias hay un hijo designado, pero están los otros no designados que también, ¿no? Si uno corriera un poco la problemática a otros, bueno, se desparramaría un poco más la cuestión, ¿no? No quedaría puesto en uno solo. Pensaba en eso. Está bien. ¿Puedo hacer una intervención, digamos, contextual? Claro. Resulta que hay ahora dos manitos para intervenir. Una manito que se vuela, que me pasó a mí antes y creo que le pasa a Elena ahora que quiere intervenir, y que se va. Y hay otra manito que queda estampada para que a uno le toque el turno. Comento eso, punto. Bueno, Está bueno. Dale, Elena, Gracias. Elena. la que tienen que tocar Elena. es la que dice levantar la mano, Eso. Ah. porque hay otra que es para saludar. Ajá, Ah, claro. Yo toqué Estaba la de Claudia levantar la Zanotto mano. también. Yo toqué la de Claudia levantar la Zanotto. mano, ¿eh? Va, no Bueno, sé, qué sé yo. No eh, sé lo que toqué. espera, Elena, le dejamos a Claudia, que Paulina me avisó antes que estaba levantando la mano. Sí. Bueno, Claudia, ¿Escucha? ¿Se escucha? sí, Sí, te sí, escucho. perfecto. Bueno, agradezco por supuesto a Rubén y también a todos ustedes, porque a medida que uno va escuchándolos, por supuesto, todo esto son estímulos y es una construcción colectiva. Y en estos momentos me parece que es justamente un tesoro que tenemos y que justamente lo tenemos que valorar muchísimo. Entre las múltiples cosas que se me fueron ocurriendo, voy a puntuar algunas. Actualmente hay una naturalización de la muerte en todos los ámbitos, de distintas maneras. Entonces, lo que pensaba es que si realmente el protagonista es el autor material, pero ¿qué otros autores están alrededor que ayudan o definen justamente esta actuación de él? Pero que hay toda una serie de factores que han ayudado para que se llegue a esa instancia, individuales, grupales, etcétera, etcétera. Acorde también a lo que habían hablado algunos que me antecedieron, frente a la necesidad que todos sabemos que tiene el adolescente justamente de armar su propio mundo, justamente para lograr la exogamia, etcétera, etcétera, necesita alejarse del adulto. O sea, por un lado hay esta necesidad y hay una cuestión de respeto del adulto para que esto pueda lograrse, porque es beneficioso. Ahora, al mismo tiempo, me parece que lo difícil es poderles transmitir a los adolescentes la disponibilidad que el adulto puede tener para cuando el adolescente quiera recurrir, ¿no es cierto? O sea, esto yo creo que es algo que no se termina, esto de Winnicott, que no se termina de transmitir por lo menos, y que el adulto tiene que estar allí y sobrevivir
a lo que venga de parte del adolescente en cuanto a distintos tipos de acciones y de conductas. No es fácil, pero tal vez es posible. Una cosa que yo pensaba, esto medio lo digo tímidamente, pero bueno, estamos en confianza, ¿por qué cambia la posición el protagonista? De negar el crimen a aceptarse culpable, ¿no? Acá se habló de la terapeuta, de la psicóloga, de que por ahí eso fue un momento necesario, pero yo, bueno, disculpen nuevamente, pero me atreví a pensar lo siguiente. Él va a estar aislado como estaba aislado en su cuarto, pero comunicado a través de las redes. Pero va a estar aislado en un lugar carcelario. Desconocemos, porque no lo muestra, desconocemos cómo se va desenvolviendo la vida cotidiana en ese ámbito. Pero me parecía posible pensar una intervención del Estado, de la ley, que haya permitido también este cambio de posición en él. Gracias. Muy bueno. Gracias, Claudia. Muy bien. Elena. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Rubén y a todo el grupo, y particularmente ahora a Ricardo y a Mirta por lo de la manito. Ya entendí lo de la manito. Bien. Sí, es verdad, Me yo estaba alegro. poniendo la que saluda, no la que pide. Bueno, otro aprendizaje, ¿no? Así que sí, Rubén, bueno, como siempre, realmente un lujo escucharte e informarnos como nos informamos de cosas que obviamente no sabemos y aprendemos gracias a vos, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención, no, son muchas las cosas que me llamaron la atención de esta serie, pero una de las que en todos los grupos en los que hablé del tema, intercambiando así socialmente, ¿no? En ningún caso se mencionó la inscripción esa que le hacen al padre en la camioneta, acusándolo de abusador, ¿no? Pedófilo. Sí, de pedófilo. Que a mí me impactó, digo, ¿por qué lo llaman pedófilo? ¿Qué habrá pasado con este hombre? Y como no aparece nada que pueda hacer sugerir que el tipo haya sido pedófilo, después de algún modo, por ahí es un delirio mío, ¿no? Pero lo relacioné con el lugar que ocupan los adultos en esta serie, los docentes respecto de sus alumnos, el detective que viene a investigar y a estar tan atento a lo que pasa en el cuarto privado del chico, pero sin embargo se le escapan cosas de la privacidad de su propia familia. Y finalmente esta inscripción de pedófilo al padre del protagonista, ¿no? Donde digo, ¿no será que de algún modo todo esto del crimen, que bueno, pasa a ser el nudo central a partir del cual se desarrolla toda la temática muy, muy florida, ¿no? de la serie? Pero en el fondo le digo, ¿no será que los verdaderos inces son los adultos, metafóricamente hablando, en el sentido de los impotentes, de los imposibilitados realmente de ejercer su función? Porque el chico pasa al acto, matando a Katie, justamente por la desesperación que le da ser llamado ince, como justamente un impotente, un imposibilitado pero en realidad los imposibilitados e impotentes eran los adultos, ¿no? Y creo que esa inscripción en la camioneta, que queda ahí sin aclaración alguna,
me sugirió, por ahí repito, es un delirio mío, pero a mí me sugirió como una especie de síntesis de un mensaje muy importante de esta serie y que creo que fue muy poco tomado en cuenta, en general en los corrillos, por lo menos por los que por los que yo anduve, ¿no? Bueno, una inquietud la comparto. Ahí sí, es muy interesante lo que traes, Elena, porque volviendo a lo de la hermana, yo te iba a decir, no sé, les propongo, tengo la impresión de que está como testigo ella ahí de qué. Me hiciste acordar por esto, ¿no? Porque es ella la que se interroga, como te estás interrogando vos, por qué ponen pedófilo. En principio lo relaciona pero tiene 13 años, dice, ¿no? Como si se lo estuviesen diciendo al chico. Y agrega además, pero además escriben cosas que no saben qué es, ¿no? De pronto también. Y lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Como que es la chica la que de pronto plantea la inmadurez de los padres, digamos, ¿no? Qué inmaduros, qué niños que son, ¿no? Me parece que es un lugar ahí de testigo de muchas situaciones, familiares, sociales. Muy bien. Nora. Hola, buen día. Muchísimo gusto y alegría de estar todos con ustedes. Yo vivo en Carolina del Norte, soy cordobesa y bueno, yo me encanta participar en todas sus actividades porque es un área que me hubiera encantado investigar, pero no, yo me dediqué a la filosofía, entonces enseño filosofía. Muchas gracias, Rubén. Si lo puedo comparar con algo, lo puedo comparar con una torta súper dulce con todos los detalles y todo, porque me ofreció una visión muy diferente de la serie. Como también enseño ética, cuando el chico, dos cositas, al final, cuando él cambia y acepta que sí, que él la mató, para mí fue como, no voy a decir una alegría, ¿no es cierto? Porque el video muestra que fue él el que la mató, no hay forma de escaparse al video. Pero me trajo a la mente cuando Jean-Paul Sartre habla de la gente de buena fe y la gente de mala fe, el que sabe aceptar la culpa de algo, esa persona tiene el futuro de crecer. Entonces, mientras el chico negaba eso, a mí me parecía, digo, bueno, no le puede estar echando la culpa a todo el resto. Tiene que aceptar, como cuando la psicóloga le dice, Katie está muerta. O sea, a mí desde el punto de vista de mi, digamos, expertise, como se dice en inglés, ¿no es cierto? De lo que yo más o menos sé, me gustó esa parte, que él logra aceptar su culpa. Porque si se quedaba en esa negación, moralmente nunca iba a crecer. Y otra cosita, cuando hablamos, ustedes trajeron a cotación el cuarto propio. Acá en Estados Unidos es una cosa que cada casa tiene que tener un dormitorio para cada chico y un montón de cosas. Pero estuve leyendo un artículo muy interesante donde habla que los algoritmos y todo este mundo cibernético, digamos, han roto la noción de espacio. O sea, el chico cree que tiene su cuarto propio, pero se inmersa o se mete en un mundo donde no hay espacio. Compramos fuera del espacio. Antes, para ir a comprar cosas teníamos que ir a los negocios. Hoy no vamos más al negocio, lo encargamos, usted en Mercado Libre, yo en Amazon, y a las 11 de la noche, la comodidad a lo mejor de estar mirando una serie en la televisión, ay, necesito tal cosa. Entonces, estamos como sociedad, estamos perdiendo la noción de espacio. Accedemos a películas sin ir al cine, accedemos a comida sin ir al restaurante, accedemos a libros por internet, o sea, ni siquiera ya vamos al negocio, a la librería donde se vendían los libros. Entonces, nos jactamos de que le damos privacidad a nuestros hijos, pero por otro lado, nuestros hijos eligen hacer de su vida una vida pública. O sea, ¿cómo podemos, y acá viene mi pregunta, ya mis hijos están grandes, pero mis nietos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacerles entender que
tener la privacidad de un cuarto propio es un privilegio, pero no para meterse en un lugar donde esa privacidad, que es un privilegio, pasa a ser en una opción pública, donde todo el mundo opina, todo el mundo sabe y todo el mundo quiere tener esos 5 minutos de popularidad. Eso nada más. Ahora se los dejo a ustedes porque ustedes saben mucho más. Muchas Mira, Nora, gracias por tu Muy aporte. bueno, muy Muy interesante. bueno. Dos cositas en relación a esto que trajo. Uno, lo de la ética, yo lo mencioné al comienzo porque yo creo que tiene me parece que tiene una construcción trágica la serie. Me parece que yo capto ahí, más que un drama, digamos, capto una dimensión trágica en la precipitación, digamos, en el hecho de esa muerte y me parece que ahí hay una pregunta, ¿no? Acerca de, bueno, ¿qué lleva a ese acto, a esa actuación, ese acting, a ese pasaje al acto, ¿no? En realidad, y yo creo que es de una dimensión trágica, digo, en ese sentido la ética está en juego. Y creo que sí, me parece que, por eso decía que me parece que toda la decantación les lleva, creo que habla de 13 meses, ¿no? Me parece que da cuenta ahí, así como un momento de precipitación, digámoslo así, hubo un momento de pausa, un momento donde se instala ahí un tiempo de, bueno, justamente de estar ahí en ese lugar, de las entrevistas con la psicóloga, de intercambios con la familia, etcétera, etcétera, que lleva a que él asuma con una posibilidad de elaboración posible, no sin el desasosiego. Yo insisto que la peli termine con esa imagen terrible del padre llorando, da cuenta justamente también de la dimensión trágica que es la angustia ahí siempre muy, muy presente. Bueno, esto. Ricardo. Bueno, tengo que decir que me generó muchísimas ideas y no sé si me voy a precipitar en algo medio desordenado. Espero poder ser coherente aproximadamente, ¿no? Eh, Me quedé ahí, me quedó picando el comentario de Luis Vera sobre, digamos, el predominio de la imagen, digamos, ¿no? En estos tiempos, o cierta dictadura de la imagen en estos tiempos, y sobre eso lo que dijo, lo que pudo aportar Aurora, ¿no? Sobre esta pérdida de la diferencia entre realidad y fantasía a raíz de la virtualidad, ¿no? Entonces me acordaba de un trabajo de Berardi, donde trabajaba, sobre todo hacía una reflexión sobre el cambio en el mundo después de la Segunda Guerra, donde se pasa de la esfera alfabética, es decir, antes de la Segunda Guerra él planteaba que lo más prestigioso podía ser la ecuación matemática o lo que estaba en los libros y el tiempo que requería leer un libro, ¿no? Y la posibilidad que había de hacer una distancia crítica de lo escrito en el libro y el propio pensamiento, y cómo con la televisión y después el video y después el celular, ¿no? Se va pasando a una dimensión donde justamente la posibilidad de toma de perspectiva, sabemos que la mirada es la que más resiste a la castración en ese sentido, y bueno, eso va generando una situación distinta en el mundo acerca digamos, de la posibilidad del pensamiento, ¿no? Entonces, ahí él en un momento cita a un tipo McLuhan, interesantísimo para la gente que se ocupa de la comunicación, y él plantea así, lo dice en estos términos, que nosotros lo hemos nombrado parecido, ¿no? Uno diría de la esfera a lo que Berardi llama infosfera, donde lo informático va tomando la delantera. Elisa es un pasaje de lo secuencial, de lo que sería en sucesión a lo simultáneo, ¿no? Y eso realmente genera toda una pregunta que creo que fue un nudo importante en el trabajo de los que pretendemos seguir haciendo psicoanálisis en este nuevo contexto, donde cuando trabajamos con parejas, con familias o en el individual, que hoy en día es prácticamente siempre cara a cara, y pienso que hay algunas escenas que es mejor que la indicación sea el diván, pero
esa complejidad del cara a cara, viene la pregunta de cuál es la operatoria analítica y en qué condiciones una operatoria analítica con toda esa estimulación simultánea puede preservarse. ¿Cuáles son las condiciones para pensar en una escena donde entra la imagen y el movimiento de la imagen? Creo que este es un punto importantísimo y en ese punto es importantísimo también el trabajo de la pacificación de la pulsión, porque cuando Aurora, por ejemplo, dice, ¿mató él a esta muchacha o eso mató a la muchacha? Esa es una pregunta. Hay una frasecita de Lacan que plantea que el sujeto de la pulsión es acéfalo, ¿no? Cuando quedamos completamente a merced de la pulsión, ahí eso hace, digamos, ¿no? Y la que hace bullying y no tiene ninguna empatía para con el pibe que lo va poniendo en un lugar imposible, como se pudo ver, también. Entonces, bueno, pensaba en esos términos, ¿no? Me queda la pregunta que me parece que preside nuestras prácticas, ¿no? Es cómo en nuestras prácticas, cuáles son las condiciones, cuáles son las intervenciones para poder generar una posibilidad de elaboración crítica de lo que nos viene pasando. Y en ese sentido, la cárcel como castigo, como pueden plantear hoy en día Bukele o nuestro presidente, la cárcel no tiene que ser cómoda. ¿Por qué vamos a premiarlos a los que hacen daño, digamos? Los que hacen daño son, uno podría decir, son presos de su pulsión. Entonces, tal vez si uno pudiera pensar los lugares como es donde iría este muchachito, como los lugares donde hacer pausa para poder reconocer qué le pasó, que mató, y no mató como jugando en un videojuego donde se puede matar muchas veces y se revive, pero no como castigo, sino como posibilidad elaborativa, bueno, eso sería fantástico. Claro, bueno, sí, sí. Silvia. Quería tomar algo de que trajiste Nora en relación al cuerpo. Creo que vos traes algo de la problemática del cuerpo en el sentido de esta virtualidad y la espacialidad que no se transita, ¿no? No es una temporalidad espacializante en la que estamos inmersos, sino en esa virtualidad sin espacio, ¿no? Y entonces ahí el cuerpo desaparece, se nos disgrega de alguna manera, ¿no? Disgrega en el sentido fuerte, porque la dimensión gregaria y colectiva y societaria queda perdida, queda desvanecida. Y pensaba en una frase de Antonin Artaud, que viene del teatro y ya desde hace lejos, que dice: nos han robado el cuerpo. Ya él denunciaba este robo del cuerpo a partir de toda la temática de la filosofía del pienso, luego existo, a partir de Descartes. ¿Y el cuerpo qué? ¿Y a dónde quedó? Y bueno, en eso estamos. Es decir, y esto viene de lejos. Esto es lo que se precipita de lo que realmente es una dimensión trágica de nuestra existencia. Y la otra cuestión es, cuando Elena mencionó lo de la pedofilia, pensé en el filicidio. Se ha trabajado mucho en psicoanálisis, es el asesinato del padre, pero ¿y el filicidio? Acá este es un punto crucial para el psicoanálisis y para nuestra dimensión ética de cada uno de nosotros, pero psicoanalíticamente hay que pensarlo, hay que ponerlo en el centro de la cuestión, en la problemática del filicidio. Eso es lo que quería decir. Rubén, ¿querés agregar algo ahora? Bueno, creo que estamos con un intercambio muy rico, ¿no? Quedé impactado con las intervenciones, con lo que mueve esta propuesta, ¿no? Yo insisto que me parece que aquí la cuestión
que hemos estado desplegando pivotea mucho en la pregunta acerca de la constitución subjetiva en relación al ámbito familiar, transgeneracional, pero con la impronta tan fuerte y conmovedora del ciberespacio, digamos, ¿no? Esto que estamos nombrando como modalidades que hacen al lazo con uno mismo y con el otro. Me parece que la, mm, esta propuesta cinematográfica, sigámosla nombrando así, da cuenta de esta dimensión en devenir, ¿no? Parece que la apuesta del plano secuencia, volvemos a eso, instala en forma muy contundente la vida como un devenir, la vida como siempre a punto del azar, digamos, ¿no? Uno, por un lado, digamos, pensando en la construcción de la peli, imagina ahí digamos, la combinatoria absoluta de las cámaras, del dron, digamos, de todos los movimientos para llegar a tal punto, a tal otro, tal. Pero al mismo tiempo, no sé qué impresión les da, pero creo que el azar está siempre ahí, como experiencia del espectador, digamos, ¿no? Lo novedoso, lo que puede acontecer. Por ejemplo, bueno, cuando nos enteramos que el chico finalmente asume él su culpa y instala una declaración diferente de la que venía haciendo. Una declaración que, por otro lado, insisto, en los momentos donde dice yo no fui, me parece que tiene mucha, mucho valor también. Yo creo que no lo tomaría solo como del lado de la negación, sino como el lado, digamos, de interrogarse ahí junto con los otros, porque esto es en relación al padre, es en relación al interrogatorio, cuando le muestran la escena ahí digamos, del crimen efectivamente acontecido, etcétera. Me parece que él está como digamos, poniendo a trabajar esta sobredeterminación que estamos planteando por un lado y la posibilidad de abrir hacia algo novedoso por otro. Parece que es esa trama de sobredeterminación familiar, digamos, social, digo, el abuelo ese, digamos, la escuela en su caos, la violencia en principio, del castigo como violencia, como se está mencionando, pero al mismo tiempo, bueno, la novedad de cómo ir afrontando esto que ha acontecido, ¿no? Ujú. Bueno, eh, quiero comentar que hay muchísimos agradecimientos en el chat. Eh, Hay alguien, discúlpenme, Cristina Pastori, que dice, gracias por el encuentro, es la primera vez que me encuentro con ustedes y ha sido muy enriquecedor, así que bienvenida, Patricia. Perdón, Cristina, y ojalá vuelvas. Preguntan cuál va a ser la nueva película o serie para la próxima, Rubén. Todavía no está No. programada, pero ya la vamos a anunciar. Pero bueno, yo quiero agradecer a todos los que escribieron por el chat, también sus agradecimientos están transmitidos. Y antes de terminar, agradecerles a todos su presencia, a vos Rubén, como siempre, muy rico todo. Eh, Les agrego, les cuento un chimentito de la serie que ayuda también cuando la volvamos a ver, yo la vi 2 veces, poder ver algún detalle más, ¿no? Y yo leí en alguno de los múltiples comentarios que salieron sobre esta serie, que en la escena de la psicóloga con Jamie, eh, hay una parte en que él bosteza y ella le pregunta, ¿te estoy aburriendo? Bueno, esa parte no estaba en el guión. Él bostezó de verdad y ella lo tomó y le dijo, te estoy aburriendo. Y si vuelven a mirar esa escena, se van a dar cuenta, yo lo vi ayer, que él sonríe cuando ella le dice eso. Y siguen después la escena, ¿no? Bueno, eso es un chismecito para poder... Es hermoso lo que traes, Mirza, porque bueno, da cuenta precisamente, digamos, del valor de lo real en el trabajo con el arte, digamos, ¿no? Donde lo que no cesa no escribirse, eso que lo que acontece, ¿no? Me parece que
en esta peli lo que conmueve precisamente no es solo la estructura tan armada, sino por el contrario, todo aquello que se dispersa una y otra vez. Y ahí vos estás contando esa escena tan hermosa ahí de espontaneidad, digámoslo así. Otra de las cuestiones que tiene el plano secuencia, ¿no? La espontaneidad, digamos, la posibilidad de sumergirse cada vez más, ¿no? Sí, sí, por eso lo traía en relación al plano secuencia y a lo azaroso o lo novedoso que pueda surgir a partir de esa técnica, ¿no? También. Bueno. Quería agregar una cosita más con respecto a lo de la psicóloga. A mí no me gustó su forma de intervenir y todo eso porque toma esa frialdad como de perito que tiene que informar y nada más, pero después se queda muy conmovida, ¿no? Como ese burnout que tiene de quedarse angustiada posteriormente a esa entrevista, me impactó mucho eso. Interesante, Lorel, porque cuando comienza esa escena, ahí de vuelta, hay todo un tiempo, ella mira a través de la cámara de Gesell, lo mira, y hay un diálogo acerca de que las cosas hay que hacerlas bien, hay que tomarse un tiempo, hay que hacerlas bien. Yo insisto mucho en mi compromiso de esta psicóloga, digamos, ¿no? Desde el cafecito que le lleva, el sanguchito, pero especialmente trabajado cuando empieza la escena, le da mucho tiempo a la mirada a través de la cámara para verlo, a ver qué pasa con el cuerpo. Volvemos al tema del cuerpo, ¿no? ¿Qué indicios hay en el cuerpo de ese chico? El estallido que tiene de bronca, por ejemplo, ¿no? Y ella Sí, eso está muy realmente bueno. Eso fue lo un punto de recibe. inflexión, me parece, ahí, ¿no? Sí, sí. Las Bueno, yo preguntas que quiero le hace también. también. Bueno, acá hay propuestas de seguir trabajando el tema en nuestros pensando. Tomamos la sugerencia y después veremos qué pasa con esto. Y por otra parte, les quiero contar cuál va a ser nuestro próximo encuentro, que va a ser el cuarto viernes de agosto, y el tema va a ser escribir en medio del horror, la escritura como transmisión y testimonio ante las catástrofes sociales. Y lo van a presentar Daniel Weisbrot y Virginia Grosso, así que los esperamos en ese próximo encuentro. Bueno, un placer y muchas gracias a Muchas todos. gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Muy bueno. Muy bueno.